Buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo al acto de presentación de la restauración del manto de la Virgen de la Dolorosa de nuestro pueblo. Como todos bien sabéis, el pasado mes de junio el manto fue trasladado a Sevilla para llevar a cabo los trabajos de restauración. Pero claro, todo no se remonta a este mes de junio hasta esta semana pasada que llegó el manto a nuestro pueblo otra vez. Esto se remonta hace ya cosa de 2 años aproximadamente, a una ley de subvenciones de la ley de rentas, que era una subvención bianual, que era para 2 años. Entonces, bueno, pues una mañana de domingo, a primera hora, nos vimos aquí en la iglesia, porque desde la iglesia y desde la cofradía de la Virgen y demás, pues bueno, pues había pensado que el manto ya le tocaba una restauración. Entonces, bueno, pues se empezó a trabajar, se presentó en la Consejería de Cultura y Patrimonio el documento y la memoria que se llevó a cabo y nos comentaron, bueno, pues que la persona en su momento que tenía que hacer la restauración no podía, pues por temas administrativos, que tenía simplemente una titulación de borrador. Entonces, bueno, pues con ayuda de la Consejería, en todo momento nos facilitaron un listado de personas que estaban capacitadas en poder llevar a cabo estos trabajos. Entonces, bueno, pues poco a poco, pues terminamos conociendo a Pablo Pérez y a otra persona, otros Pablos. Entonces, bueno, pues entablamos una estrecha relación, bueno, presentando un poco el tema que teníamos, y sí que es verdad que con el tiempo, pues los tiempos se nos van ajustando un poquito. Entonces, bueno, pues ya directamente, bueno, pues concertamos el traslado del manto y tenemos que dar las gracias a Nico, porque gracias a las manos que tiene, bueno, pues fue capaz de elaborar un cajón de madera con un rula de la manera en la que el manto pues, se trasladó en las mejores condiciones posibles hasta las instalaciones de Cívica. Os quería poner un poquito en antecedentes. Bueno, este manto es muy interesante y muy importante para nuestro pueblo, porque fue regalado a la parroquia de Rivera en el año 1927 por parte de los hermanos Revijano, de Daniel, José María, Ángel, Reucio y Catalina, que como bien sabéis son naturales de este municipio y eran los propietarios de la empresa Conservas Revijano. Es importante recalcar, bueno, pues que esta donación en aquella época pues, tuvo bastante repercusión porque fue publicada tanto en el Diario de la Rioja el 12 de abril de 1927 como en el periódico de la Najería en 2 ocasiones, en febrero de 1927 y en abril de 1927. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2027 el manto, tenemos un manto centenario, cumple 100 años. Entonces yo creo que es el momento bueno, pues de dar un pequeño retoque para que vuelva a lucir y podamos presumir de una obra maestra. No solamente hay que restaurar iglesias, también tenemos que restaurar el textil, porque en todas las iglesias de La Rioja pues, tenemos cosas bonitas y bueno, nosotros en La Rioja pues, podemos contar con este manto. Entonces, sin extenderme mucho más, bueno, pues quisiera dar las gracias a todos y os paso principalmente ahora con cosas que me gustaría. Buenas tardes a todos, vecinos, vecinas, autoridades. Pues como alcalde de Ardila, ¿qué puedo decir, no? Para mí es un verdadero honor dar la bienvenida a este acto tan especial para nuestro pueblo. La presentación de la restauración de nuestro manto de la Virgen de la Rosa, como un manto que más allá de la indudable valor artístico forma parte importante de la memoria, la fe y el sentimiento de nuestro municipio. La restauración que hoy celebramos no solo la recuperación de un bien material, es también un gesto de respeto hacia quienes nos han precedido y han preparado la cuestión en nuestros años y un compromiso con las generaciones futuras. Es preservar un símbolo que nos acompaña en nuestras tradiciones, nuestras celebraciones y en los momentos más profundos de la vida del pueblo. Quiero agradecer sinceramente la presencia de quienes intervienen en este acto. Jesús Ignacio Merino, por parte de la Diócesis
Sí, pues en nombre de la diócesis, que es lo que me toca en este momento, bueno, pues también un sincero gracias, sabiendo que desde la diócesis y comunidad autónoma y ayuntamiento de Albelda y parroquia de Albelda somos todas las instituciones coordinadas y creo que esto también es lo importante y lo bonito para nosotros. Cuando trabajamos unidos, y en este caso agradecer especialmente al Ayuntamiento de Albelda, de la comunidad autónoma, siendo honrado, y es como tienen que ser las cosas, en la orden de cuentas hay diferentes partidas presupuestarias y hay momentos en que la diócesis, pues por falta no buena colaboración por parte de los ayuntamientos o las parroquias que no tienen suficiente dinero, pues al final son desde las altas de la diócesis, desde las que hay que cubrir también pues estos problemas que pueden tener los ayuntamientos, que pueden tener las parroquias. No es el caso de la diócesis. O sea, en este caso, la comunidad autónoma pone gran parte de lo que cuesta la restauración y la parte que no pone la comunidad autónoma la pone el ayuntamiento. Y la parroquia, pues también colabora con el tema del proyecto. Es decir, por parte de sois vosotros y la comunidad autónoma las que lo habéis hecho. Vosotros desde la diócesis, pues muchas veces coordinar con reuniones, bueno, tratar de que los proyectos que vienen desde las parroquias pues se vayan sacando adelante y trabajar para que las parroquias pues se cuide el patrimonio. En el caso de Albelda tenéis un maravilloso patrimonio, como os decía en el comienzo. En este caso es un patrimonio que a veces no se valora tanto. ¿Qué quiero decir? Pues si tienes un problema de tejados, o tienes un problema de humedades en el suelo, de capilaridad, o tienes problemas estructurales, pues tienes que ir a por ello y te olvidas de los mantos y te olvidas de lo que diríamos las artes menores, que son los textiles. En el caso de Albelda, sabemos toda la historia de este edificio, tenéis un buen edificio actualmente, tenéis un patrimonio muy bien cuidado, eso es lo que os permite ahora pues, invertir en restauración de este tipo de patrimonio que en otras parroquias no se lo plantean porque tienen necesidades más grandes. En Albelda ya estáis en esta fase pues, de ir cubriendo este tipo de joyas que tanto ayudan. Como nos decía el alcalde, es el valor de lo espiritual, es el valor de lo sentimental. A veces siempre nos preguntan, ¿cuánto ha costado? Hay una gran diferencia entre lo que cuesta y lo que vale. Cuesta 2 millones de euros, ya está. Pero ¿cuánto vale? Eso ya es otro cantar. O sea, ¿cuánto vale para la gente de Albelda? Pues eso, este manto, a esta Virgen, que le tenéis un cariño especial, que vuestros padres, vuestros abuelos, que ese manto, pues lo han vestido a la Virgen durante tantos años. ¿Cuánto vale ese manto? No. Luego, pues ha costado X dineros. Lo habéis pagado vosotros, sois responsables de lo vuestro, así que agradecer y que ese cariño a la Virgen dolorosa, a la Virgen en Albelda, que lo sigáis cuidando desde la diócesis, seguir colaborando. Vuestro párroco pues, se encarga muy bien del patrimonio, así que desde la declaración del patrimonio, pues en lo que se pueda, seguir ayudándoos y por supuesto daros las gracias. Ahora te toca a ti, Félix. La verdad que me toca a mí, pero el que tenía que estar aquí es Santi, que como mayordomo de la cofradía, tanto de la Veracruz como de la Virgen de Buenos, porque él es el que hay que arreglarlo. Y dije, mira, yo te dejo en ti porque tengo confianza en ti y sé también que lo vas a hacer bien. La verdad que Jesús decía que tenemos patrimonio. Bueno, tenemos el patrimonio que tenemos. Es un buen retablo que a lo mejor hay que crear algo director de cultura para el año que viene, pero bueno. Nuestra historia nos ha dejado con un patrimonio pequeño, pero la verdad es que llevamos muchos años trabajando para preservar ese patrimonio. Y con la ayuda, hay que decirlo,
se restauraron un poco. Se limpió las paredes de hoyo, se pintaron, también las vidrieras, el ábside, y ahora el marco, siempre con la ayuda del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma. Gracias a la revista En la Perilla, sabemos que el marco se confeccionó en 1937 y fue regalado por la familia de Berger. Y ahora sabemos, porque nos lo han dicho los restauradores, que lo confeccionó la Casa Garín en Valencia. Era para la dolorosa vieja, que todavía tenéis el recuerdo por las lágrimas que tenía en su cara, y esta que se hizo en 1970. La verdad es que este marco siempre lo hemos tenido como una joya que se ha tratado con especial cariño, con cuidado de que no se estropease, que el oro brillara, que el terciopelo ahí estuviera y se guardaba en los años tratándolo con mimo. Por eso me gustaría recordar a las que tengo en mente esas mujeres que se encargaban y se encargan de vestir a la dolorosa y de guardar el manto. Mari Carmen Cabezón, Paz Ramírez, Sonia García y ahora Susana Saez Urizar. Hacen esa labor ayudados también por Dani. Por eso damos las gracias a todos los que a lo largo de casi 100 años habéis ayudado a que se mantenga el patrimonio de la Albera. Y hago una llamada, seguiremos cuidando del patrimonio de la Albera. No hemos parado y no pararemos. Que así sea una realidad que beneficie a todos. Ahora es el turno de los Pablos, ¿no? Ellos son Pablo Pérez y Pablo Portillo, ¿vale? Ellos montaron su empresa Cinta Textiles fundada en el año 2016. Espero no equivocarme. Ambos son licenciados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Sevilla y están especializados en la conservación y restauración textil, con titulación oficial por la Escuela de Arte y Superior Mariano Dumont de Valencia. Ambos también se han formado en empresas italianas como la Tela di Penelope, en Prato, y Tessili Antici, Inviterma. Al igual que también han estado formando parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. De la misma manera, también recalcar que el pasado, en el año 2022, en abril, se les concedió el premio de la Semana Santa Sevillana de Innovación. Tienen verdaderas obras de arte entre las obras que ellos han dedicado a restaurar, y si tenéis un poquito de curiosidad, bueno, se puede consultar todos los trabajos que tienen en su propia página web, ¿no? Textiles Tierra lleva a cabo grandes trabajos de conservación y de restauración de tejidos antiguos e históricos, desde indumentaria civil y religiosa como bordados, encajes, mantillas, banderas, estandartes y tapices. Pero para esto también mucho más, os voy a dejar con ellos porque os van a presentar el trabajo que han llevado a cabo con nuestro manto y con la sala de la Virgen. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Vale. De verdad, muchas gracias por el interés, por la acogida, y sobre todo por haber contado con nosotros para desempeñar este trabajo que verdaderamente, y como declararemos ahora, pues ha sido un proyecto bastante interesante e importante para nosotros, ¿vale? Nosotros, es verdad que hemos hecho la restauración del conjunto, pero no nos hemos limitado solo a restaurarlo, porque hemos sido conscientes del valor que atesora tanto la sala como el manto de la Dolorosa, y por lo tanto hemos hecho un estudio paralelo para que ustedes verdaderamente conozcan todos esos valores intrínsecos que tiene esa obra de arte con la que se pinta la Dolorosa. Es decir, que no estamos hablando solo de un manto y un vestido decorativo, son obras de arte de por sí que tienen muchos valores y que además sirve para vestir a la Dolorosa. Por lo tanto, queremos
y está decorado en su totalidad con hilos de plata bañada en oro. ¿Vale? Como ya les han comentado, la pieza data del año, digo, el conjunto, data del año 1927, realizado en la Casa Marín, una de las casas de estilo de la fábrica de textiles más importantes que había en Valencia, y pues afortunadamente y gracias a la repercusión que tuvo la donación del conjunto, pues se sabe que fue un regalo de los hermanos de Ricardo, como ya les han comentado. Bien, tienen que tener en cuenta una cosa: en el momento en el que recibimos el conjunto de nuestras instalaciones, pues nosotros, previo a la restauración, tenemos que llevar a una serie de estudios, de documentación previa, para saber a lo que nos enfrentamos. Aunque por fotografía ya conocemos un poco el estado de conservación, pero tenemos que tomar fotografías, medidas, documentar perfectamente las piezas, porque también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un conjunto histórico, un conjunto que tiene 98 años. ¿Vale? Por lo tanto, era muy importante ir recopilando toda la información posible para ampliar el conocimiento sobre las piezas, ¿no? Aquí, por ejemplo, les traigo un detalle de lo que era el sistema de medida común anterior. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, no sé si alguna vez se han percatado, el mando está confeccionado con varios paños de terciopelo, no es un monopaño. Y aquí pueden ver cómo el ancho del terciopelo es un ancho de 50 centímetros, es decir, que nuestro está confeccionado con 4 paños de terciopelo unidos entre sí. Eso es muy interesante porque nos habla de las características del terciopelo. Concretamente, aquí nos indica que estamos hablando de un terciopelo manual, no estamos hablando de un terciopelo industrial. Un terciopelo manual con una anchura de 50 centímetros, que era con la que la tejedora podía trabajar de manera cómoda. Y ahora les vamos a traer un vídeo para que vean cómo se confecciona un terciopelo, para que vean la complejidad técnica que implica la realización del tejido de estas características, ¿no? Entonces, pues toda esa información de medidas, de temas de confección y demás son interesantes porque nos van aportando ya esos datos. En el caso del soporte principal, pues bueno, se ha detectado que tenemos un tejido realizado con 2 tipos de fibras. Tenemos lo que es la base. No sé si ustedes saben que el terciopelo tiene la particularidad de tener, no sé si desde ahí se verá, tenemos la base y luego tenemos unas ruedines de pelo que son las que salen en sentido perpendicular, que son las que le dan esa apariencia vellosa y que hace que se brillen las características. Bueno, pues la base está realizada con hilos, ruedines y tramas de algodón, y las ruedines con hilos de seda natural. ¿Vale? Y precisamente eso es lo que hace que tenga ese brillo tan característico. Aquí podemos ver, por ejemplo, aunque ahora le vamos a enseñar el vídeo, pues tenemos una flechita. Ahí tenemos lo que serían las ruedines de base, las tramas de base, que son esas que comentamos que son de algodón, y luego las ruedines de pelo, que serían estas ruedines que pasan por encima de una varilla, que son las que se cortan y hacen que el pelo florezca. Ahora se lo explicamos de una forma más detallada. Pero bueno, antes de eso vamos a andar en un detalle. Tienen que tener en cuenta que la seda con la que están realizadas las ruedines de pelo de este terciopelo es seda natural. Y la seda natural ya saben ustedes de dónde se obtiene. Desde usar otra especie como Mixmori, comúnmente denominado gusano de seda. Ustedes saben que ese gusano crea el capullo, y una vez que el capullo está formado, antes de que salga la mariposa, desgraciadamente se hierve, se mata la mariposa para que no rompa el capullo, y entonces se le va a dar el pico. No se puede. Pues esos capullos se hierven, se le va el capullo, y ahí se puede obtener hasta más de 1 kilómetro de hilo de seda. Y luego se lleva una serie de tratamientos muy complejos de preparación hasta que se obtiene el hilo con el que se va a hacer las ruedines de este terciopelo. O sea, estamos hablando de un material de lujo. Ustedes saben que la seda es una material de lujo, que ya se conoce su uso en el año 3000 a.C. aproximadamente en China, y además muy codiciada por la complejidad que tiene la calidad de usarla y todo el proceso técnico hasta
productividad, pero los tejidos históricos, muchas de esas fibras que se usan para su realización, para su teñido, se obtienen a partir de tintes naturales, con todo lo que eso conlleva de conocimiento de botánica, conocimiento de física, de química sobre todo, para entender las reacciones que hacen los distintos tintes, los mordientes, o sea, es una cosa muy compleja. De hecho, aquí les traemos, no sé si conocen, la cochinilla. La cochinilla es un insecto del que se obtiene el tinte para obtener ese color granate. Ustedes están viendo cómo el tejedor está trabajando en el telar, ¿vale? Donde están todos esos hilos libres, y aquí, si se fijan, está introduciendo unas varillas finísimas metálicas que pasan por debajo de todos estos hilos de seda. Esas son las burdimbres de pelo. Esas son las burdimbres de pelo. Entonces, cuando coloque la varilla, si quiere, se teje con unos ferros o varillas. Esas varillas son como unas finísimas que tienen un surco que al tejerla monta la seda por encima del surco ese de la varilla y luego con una tejerola, la cuchilla, se tiene que cortar por el surco ese de la seda que está como un piruzón aportado de matar pelo con el pelo que se hace en el pelo. Para que no lo escuchar. Esa varilla la va introduciendo el tejedor debajo de los hilos de pelo, ¿vale? Y entonces esa varilla metálica tiene un surco y cuando la burdimbre de pelo pasa por encima con una cuchilla lo corta. Y eso es lo que hace que la burdimbre de pelo salga hacia arriba, y así es como se crea el terciopelo. O sea, tienen que tener en cuenta que el terciopelo negro de este manto se ha hecho con ese mismo procedimiento. Porque, como les comento, aquí no hay máquina ninguna, aquí hay un telar y el tejedor que está tejiendo. Eso porque lo sabemos, por lo que he comentado, por la anchura del baño. O sea que, técnicamente, ya tenemos esos materiales de muy buena calidad, sobre todo la seda, pero técnicamente es un tejido que está hecho realmente a mundo completo. Hoy en día apenas existen fábricas, manufacturas que hagan un terciopelo de esta forma. Por lo tanto, tenemos aquí un documento histórico también. Porque terciopelos así se conservan afortunadamente, pero tampoco muchos. Por lo tanto, ese es otro valor añadido al conjunto. Luego, por otro lado, les he comentado que todas las piezas están elaboradas mediante la técnica del bordado en hilos tendidos, ¿vale? Que está realizada además íntegramente con una variedad de hilos de plata bañados en oro. Ahora les voy a comentar cómo se estructuran esos materiales. De hecho, no sé si ven esta imagen aquí abajo, cuando se habla de bordado de hilo de oro o un hilo de plata, no es que sea un sustable o un alambre, mejor dicho, de oro puro o de plata pura. Como se constituye realmente es con un hilo de seda, amarilla o blanca, si puede ser de oro o de plata, y sobre ese alma se entorcha una lámina muy fina, que esa sí es de plata, bañada en oro, pero tiene un baño muy superficial y muy fino, ¿vale? Y así como se constituyen los hilos de oro o los hilos de plata, que sería solamente la lámina de plata. En este caso, la totalidad del conjunto está decorado con este tipo de materiales. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes cuando lo vean, de hecho, eso porque se sabe, porque lo mismo que cuando se mejora una escultura y se toma una muestra de la madera y se analiza y se sabe si es cedro, se sabe si es pino, o si se mejora una pintura, se toma una muestra de pigmento y se sabe qué tipo de pigmento es que se ha usado, pues aquí se puede hacer exactamente igual. Se coge una muestra de un trocito de hilo, por ejemplo, de la parte de atrás, cuando se desmonta el forro, y ese hilo se analiza. Se hace un análisis científico y ahí se determina la pureza que tiene, pues en el caso, aquí por ejemplo,
sale de la lámina, pues aquí está el pico de la plata. Eso es lo que indica el metal con el que se ha constituido el hilo que se usa para bordar. Si se hace un análisis de la superficie, este pico no sale de plata, sale de oro. Y así es como se determina y se cuantifica el metal que se ha creado para realizar este tipo de materiales. Además de eso, si se acercan del manto, van a ver que la pieza tiene muchas texturas. Tiene zonas más brillantes, tiene zonas más mates, ¿vale? ¿Eso por qué pasa? Primero, pasa porque tenemos distintos hilos, distintos tipos de hilos, por lo tanto tenemos ya además una riqueza material, porque se han usado varias tipologías de hilos y de cordones que alternados pues hacen que la pieza tenga ese efecto. ¿Cuáles son, grosso modo, los más empleados? El hilo de muestra, que es un hilo de apariencia lisa, los hilos moteados y el cordón prismático. Pasa por ahí. Y aquí les traemos para que entiendan cuál es la diferencia o dónde reside la diferencia entre uno y otro, como se sencillo, en la estructura interna. Les he comentado que estos hilos se forman con una lámina de seda interna envuelta en una lámina metálica. Eso es lo que ocurre precisamente en los hilos lisos, que son los que muestran. Pero en los moteados hilos ondulados, por ejemplo, si se fijan, tienen ya una rugosidad y una textura diferente. Eso pasa porque en lugar de tener una alma tiene dos. Tiene una fina, lisa y una más gruesa que la envuelve, como si fuera una espiral. ¿Eso qué pasa? Que cuando la lámina metálica se adapta a esa morfología, pues ya el hilo adquiere una apariencia más sinuosa. Si además la lámina o metal tiene un tratamiento, porque aquí, por ejemplo, es una lámina, pero aquí es el alambre en sí, es el alambre metálico, no está batido, no está machacado. Pues eso hace que no tenga una apariencia más brillante que el cromático. Pues todo esto va a tener. Estos son las fotografías de los hilos que hay en este conjunto, ¿vale? Entonces, por eso, cuando se acerquen a ver la pieza, van a ver que hay algunas zonas que brillan más, algunas zonas que brillan menos, pero todas están hechas con hilos de la misma calidad, pero tienen esa diferencia. También encontramos cantillos y lentejuelas como elementos decorativos. Las lentejuelas saben perfectamente lo que son, y los cantillos son unos elementos que tienen una especial delicadeza porque son unas espirales. Sí, espirales se puede realizadas como un alambre, y para trabajarlas hay que atravesarlas por dentro como un plástico líquido. Pero son elementos muy, muy, muy finos que a poco que se quede en los alcanzados se abre y ya no sirve. Y sin embargo aquí hay un trabajo muy complejo, muy delicado y muy bien hecho con ese tipo de material. Y además hay mucha abundancia de cantillos, sobre todo en el interior de las flores, imitando lo que son los estambres. Cuando se acerque lo van a ver. Como les comentaba, toda la pieza, ¿vale?, está trabajada mediante la técnica del bordado de hilos tendidos. Hay dos técnicas de bordado. Tenemos la de los hilos tendidos y la del bordado picado. La del bordado picado es un poco como la que se usa para los máquinas de merino. Mano arriba, mano abajo, y el hilo atraviesa el tejido y se puede jugar verso por verso. En este caso no. En este caso, sobre la superficie del terciopelo, que además está todo bordado directamente, como veremos a continuación, todos esos motivos decorativos que venimos formando, las hojas de cardo y demás, tienen en su base un soporte de fieltro y unos cordones de algodón blanco para dar un mayor realce y para que los bordadores o las bordadoras dieran las puntadas de una forma más precisa. Y sobre esa preparación en basta que se llama, se tiende el nombre de la técnica de hilo metálico. Es decir, aquí el hilo metálico no atraviesa el terciopelo, siempre se queda tendido sobre la superficie de la preparación. ¿Cómo se hace? Pues con el hilo metálico trabajado por pares, se usa un hilo suplementario de seda amarilla y entonces con ese hilo de seda se van dando puntadas a lo largo de todo el recorrido del hilo metálico. En
en función de donde se da la puntada, se crea un efecto decorativo u otro. Por eso, cuando ven un manto, van a ver la misma. Aquí hay un detalle que esto lo pudimos comprobar cuando montamos el manto y lo vimos por el reverso. Si se fijan aquí, se ven las puntitas de los cordones blancos de haber bordado en el terciopelo con ese cordón blanco, preparación en basto, y después de eso, ya por el inverso, se tendría el metal. O sea, ya la preparación previa fue compleja, porque en realidad se bordó en blanco para luego cortarle en oro. ¿Vale? Y aquí, si se fijan, pues tenemos una representación de los principales puntos que se han empleado para crear cada uno de los motivos. Pues tenemos en este caso el punto de media onda, que si se fijan, hace una línea diagonal, no sé si lo ven bien. ¿Por qué tiene esa apariencia? Porque las puntadas de seda se han dado estratégicamente, aquí las ven en color rojo, para crear ese efecto decorativo. En el otro tenemos el punto de ladrillo, se da en la primera pasada, siempre puntada equidistante, y la segunda pasada se da en el centro. Y la tercera repite el tema de la primera y la cuarta el tema de la segunda, y así sucesivamente. Por lo tanto, se crea un efecto como el ladrillado, que es lo que hace que le dé esa definición. El último, por ejemplo, es el punto quebrado, que si se fijan hacemos una especie de puntas y se hace técnicamente de la misma forma. En función de donde se dan esas puntadas de seda, pues el hilo metálico va adquiriendo esa apariencia. Luego, es muy interesante esta pieza, porque hecho en Sevilla, por ejemplo, es muy difícil encontrar piezas con esta variedad de puntos tan peculiares, porque de hecho son puntos libres que no tienen ni definiciones, porque son recreaciones de puntos que se usaron sobre todo en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que ocurre? Si se fijan, cuando se acerquen al manto de la pared, van a ver que hay como una especie de canelones, ¿no? Pero luego esos canelones están interrumpidos por la alternancia del hilo metálico. Eso tiene un trabajo muy complejo, porque eso quiere decir que la persona que todo esto tiene que estar pendiente para dar la puntada en el sitio y que quedara perfectamente equidistante un punto del otro, si no, se variaría y quedaría muy sucia ya la lectura del efecto decorativo. Y hay muchas piezas, porque si se fijan, el trabajo que hay aquí, la de atrás, no tiene nada que ver con esto. No es que sea fácil hacer esto, pero no tiene la complejidad técnica porque resulta una pieza, si se fijan, el hilo se adapta también a la curvatura de la hoja. Bordar no es sencillo. En la vida de Miguel Ángel no fue fácil, pero esto tampoco fue menos. Eso, el problema que han tenido los tejidos siempre es que, como se han hecho, ya sobre todo en el 19, en un ambiente doméstico, familiar y ya hecho por mujeres, pues sería el año pasado, porque anteriormente era un trabajo masculino principalmente, pues como lo hacían las mujeres, pues era un trabajo propio de eso, porque ser mujeres, y sin embargo no tiene nada que ver. Son trabajos muy complejos que también necesitan su parte creativa y un conocimiento para que sea una pieza bien hecha. Esto es un bordado de huito, esto es un bordado de mucha calidad, está hecha en un taller profesional. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, muy curioso, algunas piezas que tienen una apariencia muy brillante, por ejemplo, esos pedales de aquí, frente a estas hojas, eso pasa porque en la base interna de preparación se han usado pequeños trocitos de cartón y posteriormente se han ido recubriendo con hilo metálico. Entonces, pues, dan esa apariencia esa. Y luego, como les he comentado, pues, todos esos motivos internos de las flores trabajados con cantillos, que la verdad que tienen un trabajo pues, bastante complejo y muy bien resuelto. Por último, la pieza o el conjunto se remata con un encaje decorativo. Este de aquí abajo era el que tenía cuando llegó al estudio, y
pasa es que este encaje no es el original, ese encaje es fruto de la investigación posterior. No es feo, está hecho en hilo sintético, imitando metal, pero no tenía ninguna singularidad y personalmente pues el manto merecía una pieza que le diera pues el valor que realmente tiene. Entonces, si he sido consciente de eso, teniendo en cuenta que no era como en el momento del encaje original, sino se había quedado por supuesto, pues se ha sustituido por un encaje realizado también en los de plata de oro, donde ya tiene la misma calidad que el resto de Europa, y hecho de forma manual mediante la técnica de los bolillos, ¿vale? Un encaje de bolillos. Aquí les comento una curiosidad: cuando se estudian los tejidos y demás, a la hora de estudiar este tipo de encajes se cataloga como puntas de estaño. Y se cataloga como puntas de estaño porque nuestro país en el siglo XVII y XVIII tuvo tanta proyección en Europa, en las cortes europeas, por la calidad que tenían este tipo de encajes en nuestro país, que eran conocidas en todo el mundo y muy reclamadas. O sea, fuimos un foco de producción muy importante y eso pues, nos ha hecho merecedores de que se conozcan y se cataloguen como puntos de España este tipo de labores. Se hace exactamente igual que cualquier encaje de bolillos, con la particularidad de que estamos hablando que es un hilo metálico, por lo tanto tiene una mayor rigidez y eso hace que sea un poco más complejo a la hora de resolver lo que es toda la decoración que tiene. Bien, llegados a este punto, yo creo que ya ha quedado más que demostrado que no estamos ante un simple conjunto decorativo que sirve para retirar a doloroso. Estamos ante una pieza histórica, dentro de un par de años cumplirá 100 años, por lo tanto ya es un valor que tiene la pieza que conforma este conjunto. Tenemos valor artístico. ¿Valor artístico por qué? Pues muy sencillo. De la misma forma que ese retablo hubo que proyectarlo, hubo que diseñarlo, hubo que buscar una composición, un equilibrio de las formas. Detrás de ese diseño hay un trabajo creativo de un artista que con un lápiz y un papel trazó todos esos dibujos y creó esa composición, que además se lo comentaba uno de ellos, que todas las personas que han tenido que venir a nuestro estudio, ¿no?, a hacer una pieza o a cualquier cosa, se han quedado muy impresionados con el manto, porque es verdad que es muy diferente por el diseño y también como he comentado por cómo están trabajadas esas piezas, recreando puntos que hoy en día no se hacen. Entonces es una pieza que es muy diferente. Y ahí está, pues, como les comentaba, ese valor artístico, ¿no? Luego tiene valor documental primero, porque afortunadamente se conoce tanto el taller en el que se realizó. Ahí me tienen que permitir un inciso que se me ha ido. Se hace en la Casa Garín, que la Casa Garín es una de las fábricas más importantes que hay en Valencia para la realización de los relojes de seda. Fue tan importante a finales del 19 y en el 20, bueno, se funda en 1820 aproximadamente, pero a finales del 19, cuando tiene pues, el momento de máximo apogeo, y hace que se vayan abriendo sucursales en distintos puntos de España. Se abre en Sevilla, se abre en Madrid, creo que incluso abre una sucursal en Zaragoza. Por lo tanto, me extrañaría que ahí estuviera el vínculo con la Casa Garín. Y se conoce principalmente también porque son los que realizan los tejidos por los que se visten las falleras, esos tejidos esculpinados tan ricos y tan artísticos, pues muchos de ellos salen de esa fábrica. O sea, que estamos hablando de una fábrica muy reconocida y mucho prestigio, ¿vale? Por lo tanto, eso también hay que tener en cuenta aquí. Valor material, que habéis comentado, eso que lo de seda y terciopelo, el algodón, los hilos de plata con toda la decoración bordada, la diversidad de hilos que hay para crear esos efectos decorativos y esas texturas. Todo eso lógicamente enriquece la pieza, hay que ser conscientes de eso. Valor técnico, este manto, este conjunto no lo ha hecho ni un aprendiz o aprendiza, no. Aquí hay una labor que nos permite catalogarlo como un trabajo de erudito. Esto está hecho en un taller profesional y se nota. Es una pieza de muy buena calidad.
también en el centro de investigación encontramos esos elementos de música para la Pasión de Cristo. Les quiero decir, esta decoración no está puesta ahí hoy en día, a la hora de realizar una pieza nueva, a lo mejor poner cualquier tipo de flor, cualquier tipo de hoja. Aquí van a encontrar que son hojas de cardo o cardinas, saben ustedes la simbología que se tiene dentro del ámbito católico como símbolo de color, símbolo de dureza y alusivo precisamente a la dolorosa, que es mayor que flor que os hay para representar el dolor que le cargo. Y es una pieza que está hecha para vestir a la dolorosa, ¿no? Y luego es curioso también cómo se entregan una serie de detalles, esos zarcillos y algunas hojitas florecitas. Este tipo de elementos es como una representación ligeramente abstracta, pero se recuerda a las flores de la quema digital, que es otro elemento que se conjuga, se combina con esa flor de carne, ¿vale? Que la van a ver ahí perfectamente representada y que es un símbolo también de la fe, porque es un arbusto que tiene mucha facilidad para enraizarse y agarrarse a los arbusto que tiene a su alrededor. De hecho, pues, es el motivo, entendemos que puede ser el motivo por el que también aparezca representado dentro de este manto. O sea que es una pieza que también tiene esa carga simbólica para reforzar su uso a la hora de vestir la rosa, ¿vale? Y como les comento, pues, sobre todo con esa representación de la cruz como sudario, el hisopo, la lanza, por elementos que lógicamente nos están hablando de la Pasión de Cristo, ¿vale? Y en este caso, pues, lo viste su madre. Llegamos a este punto, y esto es un vídeo recurrente que siempre lo traemos en nuestras intervenciones, porque tenéis que tener en cuenta que, claro, nosotros hacemos un trabajo muy diferente, en el sentido de que tradicionalmente, cuando había que restaurar una pieza bordada, lo que se hacía era que el bordado se recortaba y se fijaba en otro terciopelo, o en la tela que fuera. ¿Por qué? Porque se le daba el valor al bordado y no se le daba al tejido. Es verdad que ese trabajo, eso se viene haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el siglo XVII está documentado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día el concepto de patrimonio ha cambiado. Y ya les he comentado el valor también que tiene este terciopelo. ¿Qué es lo que pasa? Si estos bordados se hubieran traspasado, hubieran llevado, pues, la pérdida de muchísimos valores, la pérdida de ese terciopelo de tanta calidad que tiene. Y ahí van a ver ustedes cómo sería, cómo es, de hecho, un trabajo de traspaso, ¿no? Que implica, pues, literalmente con una tijera y una cuchilla, pues, ir cortando el bordado, pero claro, con todo lo que se conlleva, se estaría despojando la pieza de materiales originales, materiales que hoy en día ya sería imposible, porque ya les he comentado que ese terciopelo hoy en día no se encontraría con esa calidad. Por lo tanto, si se hubiera hecho este trabajo, el manto estaría como nuevo, pero no estaríamos hablando del manto de 1927. Y además teniendo en cuenta que siempre un traspaso implica una ligera desvirtuación, porque aquí, como les comento, todos los bordados están hechos sobre el terciopelo, por eso la madera son tan planitos. Si eso se recorta y se hace otro soporte, ya esa sencillez o esa figura de delicadeza, eso se perdería, porque ya adquiriría un mayor volumen. Entonces estaríamos desvirtuando una obra de arte como la que ya les he explicado que tienen ustedes aquí. Entonces, ese es uno de los principales motivos por los que nosotros, pues, desde hace ya cerca de 10 años, venimos trabajando y defendiendo otro tipo de restauración, porque la que hemos estudiado, lógicamente, en la facultad, sabiendo que tienen ustedes una obra de arte. Una obra de arte textil, pues igual que está tratado, igual que está joya, igual que está crucificado, igual de la dolorosa. Aquí tienen una obra de arte también, lo único que es otra naturaleza, pero es una pieza de mucho valor. Y es lo que comento, nosotros tenemos la suerte de trabajar con piezas de muy buena calidad, pero sin embargo nos ha sorprendido muy gratamente, pues, cómo era este manto y las personas que han venido
Y entonces, pues bueno, ya antes de darle paso a Pablo, sí que resumo muy brevemente todos los criterios que se deben de cuenta para restaurar el manto. Nosotros, como les comentaba, nosotros no somos pobladores, nosotros somos restauradores, pero los que están los de cultura o cultura, pues de textil. Y trabajamos con unos criterios que no son personales, sino que vienen impuestos por museos y entidades dedicadas a conservar el patrimonio. Entonces, nosotros lo que hacemos es extrapolarlo al textil. ¿Cuáles son esos criterios? Conservación y respeto por lo original, lógicamente. Después de haberle dicho todo ese valor que ha hecho el manto, nosotros no teníamos más remedio que conservarlo. Mínima intervención. Eso no quiere decir que hagamos trabajo poco, eso quiere decir que se actúa donde hay un daño. Donde hay un daño que está poniendo en riesgo la pieza, ahí se actúa. Si el manto se hubiera traspasado, por ejemplo, pues había zonas que están perfectas. Esas también se hubieran cortado y no hubiera sido necesario. Entonces, la mínima intervención creo que dice que se actúa donde hay un daño que está poniendo en riesgo la pieza. Donde está estable, está estable. Relacionado con eso, estabilidad y reversibilidad de los tratamientos. Muchos de los tratamientos que hemos hecho nosotros, digo muchos porque a lo mejor pues, la limpieza no es reversible, lógicamente, se quita la suciedad y se quita, pero el resto de tratamientos se pueden eliminar si se quiere y la pieza no sufriría nada. Eso también es importante. Y, por supuesto, la agilidad de las intervenciones, ciertos detalles de fijación de hilos que hemos tenido que hacer, se han hecho de tal forma que son discernibles y se diferencian perfectamente de todo lo que es el original. Y ya les dejo con la restauración con mi compañero Pablo. Bueno, pues después de esta introducción de saber que realmente estamos ante una obra de arte. Nosotros siempre decimos que eso de arte mayor y arte menor hay que ir cerrando un poquito porque son todos obras de arte. Y bueno, creo que ha quedado también muy claro todos los valores que tiene y la necesidad de conservarlo por completo. De ahí que no se haya ni pensado, por supuesto, en hacer un traspaso a un nuevo territorio. El estado de conservación que presentaba el manto era deficiente, con una serie de daños que nos estamos poniendo en algo de peligro la estabilidad del mismo. Los daños que presentaba se deben tanto a causas intrínsecas, que son las derivadas del envejecimiento natural de los materiales empleados, así como de la propia manufactura, y a causas extrínsecas, que son todas las que vienen de fuera. La manipulación, el almacenaje, la humedad, la temperatura, la exposición y lo que nosotros siempre decimos, sobre todo la manipulación. Porque todos llevamos un abrigo, llevamos una camisa, un pantalón, llegamos a casa, lo ponemos en una silla, venimos a la iglesia, nos quitamos la ropa, nos ponemos en el banco y quizás esa práctica cotidiana, rutinaria que tenemos con los tejidos, muchas veces la pasamos a esta obra de arte. A nosotros nos hace gracia cuando una cultura se tiene que poner con el algodón, tiene que haber una supervisión y cogen un manto y de cualquier forma, o un martillazo para clavar el manto, eso lo hemos visto nosotros. Entonces, la manipulación es muy importante y hace también mucho daño en la parte de naturaleza textil. Dentro del soporte principal encontrábamos una serie de daños como la suciedad superficial, el resto de polvo, sequedad de las fibras constitutivas, las fibras textiles tienen humedad natural pero sí, y con el paso del tiempo la van perdiendo. ¿Qué es lo que pasa si la pierden? Se vuelve más frágil, más quebradiza y puede crear arrugas, puede crear deformación y si no se almacena bien, pueden crear pliegues que acaban siendo cortes. Teníamos deformaciones generalizadas tanto en el manto como en la malla de forma puntual, debido tanto a intervenciones anteriores como a la propia
Deformaciones también en la zona de las áreas, sobre todo por una intervención anterior. Había un corte y bueno, pues con la mejor intención se hizo un torcido, pero claro, lo estaba deformando. Entonces nos encontramos con esta deformación en la parte del vestido. Que se puede ver bien, perfectamente. Sí. El ataque puntual, cuando desmontamos el forro, porque al principio no lo veíamos, vimos que tenía pues, ese ataque de hongos. Entonces, claro, ahí sí que, eso sí que es un problema, porque hay un problema gordo que está poniendo en rigor esta vida. Se trató y no estuvo, pero está. Como son imágenes de vestido, ¿por qué se produce ese ataque de hongos? pues porque la humedad unido a un ambiente que lo propicie, eso con humedad, con temperatura y oscuro, es que sale de nuevo. Con la suciedad, la humedad y la temperatura, sale. Es algo que suele pasar, o puede pasar, sobre todo también si ha entrado en un foco puntual de humedad, pues puede que venga de ahí. Si ha estado almacenado en un sitio oscuro, pues todo eso va generando ese ataque. Lo que decía, como es una imagen de vestir, pues bueno, también hemos encontrado algún alfiler, ¿no? que si no se quita, pues no nos damos cuenta, se puede ir oxidando, creando daño mayor. También teníamos cortes y pérdida de material en el terciopelo debido precisamente a intervenciones realizadas en el bordado. Como podemos ver también ahí. Y la pérdida del pelo, que como les comentaba, era bastante acusada, sobre todo en las zonas que son propicias a roce. ¿Cuáles son las zonas propicias a roce? Pues en las áreas toda la parte del pecho, en el manto toda la parte de los picos delanteros, de la parte trasera y de la parte superior donde roza la columna. Pero es un daño que es propio de este tejido. Si tuviésemos un tejido de tejido de plata, en vez de tener esa bobina de pelo, lo que tendría es una trama de un hilo metálico. ¿Qué es lo que pasa? Que en los tejidos de tejido de plata lo que nos encontramos son hilos sueltos, hilos de plata sueltos, porque van moviendo y rompen el hilo que nos une, y en los terciopelos pues nos encontramos este daño. En la ornamentación bordada también teníamos suciedad superficial, restos de polvo, oscurecimiento generalizado debido precisamente a la presencia de plata en el hilo metálico, la plata con el ambiente oxida. Nosotros vamos a limpiar dentro de unos días una banderita de plata para poner un mantecado en casa y al año siguiente lo tenemos que volver a limpiar porque ha oscurecido. Decoración puntual de hilos metálicos y cordoncillos y pérdida puntual de material. Como pueden ver, había zonas porque ese oscurecimiento era bastante evidente, otras no tanto, pero en algunas sí. Además, si ponemos la exposición al ambiente, pues oscurece más. Estos son detalles del manto y del vestido. Teníamos esos hilos sueltos que estaban, el filo venía por aquí, creando un nervio interno y el suelto estaba desvirtuando lo que es la propia piel en sí. Teníamos también pérdida de material, de haber sufrido ahí algún tipo de corte, de haberse creado ahí un pequeño surcido para unir esos hilos. O por ejemplo, este daño que también teníamos muchos hilos sueltos que habían sido colocados de esa forma con un hilo sintético. De forma muy puntual había hilos pequeños y sueltos, que se fueron fijando también, como lo veremos. Y pasamos a los tratamientos de conservación y restauración. Ya comentaba Pablo que nosotros somos restauradores, no somos bordadores, que tenemos que tener esos conocimientos de bordado, pero que a día de hoy
en lo que se ve de la pieza, sino en lo que no se ve, en cómo intentar hacer algo para conservar la misma. Hicimos unos estudios previos, que ya lo vamos a escapar. Un dato curioso es que en el reverso había una inscripción a lápiz que desgraciadamente no hemos podido leer porque es que está súper borrosa. Solamente madre mía. Entonces, como la foto de esta, si alguien la quiere ver, por supuesto, y es capaz de identificarlo, pues ahí está en el informe que se realizará. Pasamos a tirar el microaspirado de la pieza. Pablo, puedes ir por aquí, pero que quede un segundo. Como comentaba, tiene su ciudad superficial, por lo tanto hay que aspirar el microaspirado. ¿Por qué? Porque el polvo tiene partículas ácidas. Si ese ácido penetra en la fibra, la vuelve también frágil y quebradiza porque las acidifica. Si además el polvo entra en contacto con focos de humedad, aunque sea simplemente de acercar un centro de flores, se pueden crear manchas de humedad. Paso al siguiente. Entonces vamos aspirando y en casos puntuales necesarios microaspirando, que se hace con este microaspirador a punta de pipeta para llegar a aquella zona de los rodados sobre todo y de las zonas en las que de los perfiles de los rodados donde el aspirador no ha llegado para retirar todo el polvo, sino que necesitamos utilizar esta herramienta que es un microaspirador. ¿Siguiente? De montaje y eliminación de intervenciones anteriores, como comentamos, tanto en el tejido del forro como en la ornamentación bordada y en el soporte del terciopelo, encontrábamos parches de haber habido algún roto y haberse subsanado de alguna forma, que tuvimos que retirar porque estaban creando otros daños a la piel. En el tejido de forro, tanto en el tejido de forro como en el terciopelo, hicimos la humidificación que se llama, que se hace con un humidificador de ultrasonido, empleando vapor frío de forma puntual para rehidratar la fibra. Como comentaba al principio, las fibras textiles pierden humedad, por lo tanto hay que darle un aporte de humedad extra para que vuelvan a ser flexibles y podamos pasar al siguiente paso para que esté corregida toda serie de deformaciones. El siguiente paso sería la línea de corrección de deformaciones, que empleamos diferentes alfileres de entomología para el terciopelo y, por ejemplo, en el caso del forro con un tejido liso, pues utilizamos cristales y yeso. Es lo que equivaldría a un planchado, porque aportamos humedad y peso, pero bueno, de una forma que está correcta para tratar a las obras de agua, ¿no? En este caso, que no trae textil. En cuanto a la limpieza de la ornamentación bordada, se realizó de forma físico-química con disolvente, empleando esos pequeños isopotalones. Parece una locura, pero es la única forma que tenemos los restauradores de tener claro que así retiramos la suciedad
primeros años. Y como comentaba Carlos, sí se cambió, se sustituyó el traje porque desmerecía el que tenía en el original a la calidad a la artisticidad, ¿no? a lo artístico del conjunto. Y bueno, aquí os traemos algunas comparativas de la restauración, de la intervención. Para nosotros ha sido un honor poder intervenir esta pieza, es un honor estar aquí. Queremos agradecer a don Felipe como párroco, José como alcalde, don Alejandro, Roberto, perdón, como representante del gobierno de La Rioja, y don Jesús, representante de la diócesis, del patrimonio, y a todos ustedes porque para nosotros de verdad que es un honor el decir, hemos hecho un trabajo para Albelda. En Albelda tienen una sensibilidad especial, tienen un conjunto que es una maravilla y de verdad que todo el mundo que ha venido al estudio y lo ha visto es que se queda alucinado precisamente por lo plano del bordado, por conservar su terciopelo, por el diseño tan arduo del manto, y de verdad que bueno, nos llevamos un cachito de Albelda para Sevilla y sin más pues esperamos que estén contentos, que dure muchísimo tiempo más, que lo cuidéis porque tenéis una verdadera obra. Muchas gracias. Bueno, pues ahora hay que cuidar con el ya para concluir el acto, pues le toca al señor director general, Roberto Pitumiera, decirnos unas palabras, y cuando Roberto termine, bueno, como los de Sevilla no sabemos que son las jotas riojanas, pues esto todo riojano pues nos amenizará con el típico folclore riojano. Buenas tardes, me voy a decir unas palabras, pero no voy a decir nada de lo que había preparado, porque le decía ahora a Octavio y a Jesús que no hay mejor certificación de una obra que lo que hemos vivido aquí. Al final estamos los servicios técnicos de la consejería cuando hagamos las obras que se hacen, con papeleos, con certificaciones, tal, pues no hay mejor manera de certificar una intervención que lo que hemos vivido. Y además de aprender un montón de cosas, pues hemos visto que lo que se invierte ha merecido la pena. Por muchas cuestiones. Es importante avisar ahora de muchas cosas para mí básicas, como es el estudio de lo que tenemos, a lo que tenemos, porque muchas veces son que para los riojanos y para los de Albelda, pues probablemente este manto sea el mejor manto del mundo. Pero bueno, hoy sabemos que es un manto y que tiene un valor especial, y lo cuidaremos como cuidamos con La Rioja, pues a cada uno de los casos. Entonces tenemos que saber realmente lo que tenemos. Así que dicho esto, cuando cierras un acto, pues a veces muchas de las cosas que te planteas ya se han dicho. Entonces,
y he tocado en esa maravillosa plaza que tenéis con esas corcheas en la plaza del pueblo, que yo cuando venía aquí tocaba en esa plaza, pues ya era como maravilloso. Y por supuesto soy profano del Ardero y he venido de fiesta y he venido a pasar los días de este pueblo que también hacía cosas. Así, por eso era de Dios amigos y amigas, porque es verdad. Hoy, y normalmente soy una persona que no me gusta apuntar las cosas, pero cuando voy a sitios ya importantes, no me gusta olvidar de nada, yo voy a apuntar. Pero bueno, voy a ir improvisando un poquito, como bueno sí. Ya lo decíais, hoy culminamos un trabajo que habla muy bien de lo que somos capaces de hacer cuando caminamos juntos. Ayuntamiento, parroquia, importantísimo, profesionales de la restauración. A veces los técnicos, yo tengo el gusto de presidir el Consejo de Patrimonio de La Rioja, se ponen muy tiquismiquis, no con esto, con todo, porque las restauraciones tienen que estar hechas por técnicos competentes, porque las restauraciones tienen que cumplir una serie de requisitos y realmente es importante que los trabajos, todos los trabajos por los auditores del patrimonio se hagan por técnicos competentes. Por supuesto, ayuntamiento, diócesis, restauradores y por supuesto el gobierno de La Rioja. En este caso estamos todos en el mismo barco como tiene que ser. La recuperación del Manto y la Saya de la Dolorosa, además, no solo es una intervención técnica, por supuesto es una intervención técnica que hemos visto hoy, pero es un gesto de respeto hacia la memoria de Alberta, hacia su historia y hacia la emoción que esta imagen, como habéis comentado, despierta durante generaciones. Yo soy de pueblo y sé lo que supone San Marcial y lo que supone ese tipo de la Dolorosa de la Alberta, entonces estoy convencido de lo que acabo de decir, lo digo de verdad. Y como digo, este proyecto también refleja el espíritu de la Orden Termitas, es la famosa Orden Termitas que hemos hablado. Estamos interviniendo en cerca de 70 intervenciones en patrimonio anual, todos los años. Ahora hablaremos que va a echar el guante de cura, yo cojo todos los guantes, ahora le diré a usted. La Orden Termitas es una línea anual, además de, yo la verdad que tengo el gusto de tener una relación magnífica con el obispo, con Jesús, que son los temas que toca tratar, porque además de la Orden Termitas tenemos un convenio importante que firmamos todos los años para intervenciones realmente urgentes de estructura y de cubiertas, y luego pues intervenciones que hacemos desde el patrimonio, que por supuesto vamos de la mano, como no puede ser de otra manera, el patrimonio de todos, de la diócesis, de los pueblos y de todos. Entonces, como digo, es una línea además de apoyo que no se limita a edificios, a orden termitas, y parece que solo podemos intervenir en iglesias, en ermitas, en catedrales. Pues hoy es un gran ejemplo, porque lo dice la ley, porque lo dice la convocatoria. Si tú te lees el frente de la convocatoria de orden termitas, no habla de orden termitas, de hecho acaba con elementos singulares. Está claro que no solo protege elementos patrimoniales, piedras, iglesias, humedades, cubiertas, sino pues otro tipo de intervenciones que hemos visto ya aquí, como son piezas, como son símbolos y como son relatos. Ahora estamos trabajando mucho por el patrimonio inmaterial. Hemos hablado de la Jota y de otros patrimonios que son materiales, no todo, por supuesto la gran mayoría, y lo que en muchas ocasiones es lo que más requiere de nuestra vida es, pues lógicamente las ermitas y las iglesias que necesitan o tienen problemas, pero hay otro patrimonio que hoy hemos visto claramente. Por supuesto, la colaboración, aquí no me voy a extender mucho, la colaboración además de esta Dirección General. Yo dirijo la Dirección General de Cultura, pero la Dirección General de Cultura tiene muchos servicios. Tiene patrimonio, pero tiene promoción cultural. Ahora voy a acompañar a amigas de la Asociación de Albertense, por supuesto también el Ayuntamiento, con intervenciones que hemos hecho en las antiguas escuelas con institución cultural. O sea, además de patrimonio, a través de promoción cultural, pues estamos interviniendo en programas culturales, estamos interviniendo en mejores de espacios, estamos ayudando en la adquisición de equipamiento, ordenadores, pesas de sonido, microfonía, localizamiento de las antiguas escuelas y por supuesto vamos a seguir estando. Son pequeñas o grandes mejoras que fortalecen la vida cultural de los municipios y por supuesto acompañan a su crecimiento. Dicho esto, creo, se está en tramitación, se están trabajando los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, va a estar la Orden de Termitas mejor que ningún año. ¿Qué quiere decir esto? Que si está mejor que ningún año dotada económicamente, los ayuntamientos
Así que desde el gobierno de Enrique me habla poco, pero luego, cuando estudiamos todos, hablo un poco más. Desde el gobierno de La Rioja seguiremos trabajando, por supuesto, de la mano de los ayuntamientos, son claves nuestros ayuntamientos, apoyando cada proyecto que contribuya a conservar lo que somos y transmitimos con orgullo a quienes vendrán. Así que, como digo, para mí es muchas gracias por el agradecimiento. Alcalde, Maricuello, Jesús Merino, es un placer escucharnos. Nos conocimos
realizaremos durante toda la semana hasta el domingo que viene la lucena y